En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, jueves 7 de octubre del año 2021, de la semana 27 del tiempo ordinario, la Iglesia recuerda a Nuestra Señora del Rosario. El color litúrgico es blanco y la memoria de hoy nos dice: esta memoria mariana se relaciona con la victoria que las fuerzas navales de la cristiandad obtuvieron en Lepanto en el año 1571. En ese entonces se paró el avance del Imperio Otomano por el oriente de Europa. San Pío V atribuyó este histórico episodio a la oración que el pueblo cristiano dirigía a María en la forma del rosario. Esta memoria, que al inicio se llamaba Santa María de la Victoria, actualmente se llama con más propiedad Memoria de la Beata Virgen del Rosario. Bien, la Iglesia nos propone a Nuestra Señora del Rosario el día de hoy, jueves 7 de octubre. Las lecturas, por ser un día de una advocación mariana, pues van a ser las diferentes del tiempo ordinario. Y hoy tomamos la lectura del profeta Malaquías en su capítulo 3 de los versículos del 13 al 20. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan: ¿qué hemos dicho contra ti? Has dicho esto: no vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien, tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan. Provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían. Y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal, y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. El profeta Malaquías habla de dos elementos muy importantes. El primero es cómo aquel que obedece a Dios y que procura hacer una vida tranquila, una vida seria, una vida mesurada en las cosas del Señor, muchas veces no encuentra el alivio o lo que siempre está buscando. En cambio, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que mismo que ellos dicen: el malvado prospera. El malvado hace de las suyas y se va sin ningún castigo. Entonces, ¿de qué se trata, pues? Pudieran decir hasta en ese momento. Sin embargo, Malaquías le dice que el Señor les da. El día que yo actúe, el día que el Señor de los ejércitos haga lo que tiene que hacer, ese día va a tomar aquellos de los nombres que están escritos en ese libro
y que contiene todos los que lo honraron y todos los que sirvieron al Señor. Para algunos podrían decir que es el libro de la vida. Sin embargo, el Señor sabe quiénes guardaron sus mandamientos y quienes honraron esos mandamientos con obras. Los mandamientos podríamos decir que son los mismos que escuchamos en el libro de Éxodo, que son los 10 mandamientos que Moisés entrega al pueblo, porque Dios así le dice, escritos en unas tablillas, y que Moisés le transmite al pueblo. Pero también podemos saber o podemos entender que son los que acabamos de ver el día de ayer en el Evangelio, cuando le dicen los discípulos, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, oren de esta manera. Primero reconozcan al Padre. Pidan el pan de todos los días. Perdonen los pecados, porque Dios se los perdona. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí el Señor en Malaquías les dice, el día que yo actúe, todos los malvados serán como la paja, quemada. Y no nada más los malvados, también los que no obedezcan al Señor. Porque a fin de cuentas, ¿quiénes son los que van? ¿Quiénes son los que? ¿Qué es lo que va a hablar a favor o en contra de los que no obedecen o de los que obedecen a Dios? Las obras. Si yo guardo los mandamientos y actúo en función a los mandamientos, bueno, pues eso se convierte en obra. El actuar se convierte en obra. Y aquí el Señor les dice, pero ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Pero en cambio, para aquellos que desobedezcan, dice, ese día será como ardiente como un horno, y todos los soberbios y maldados serán como la paja, serán consumidos. Entendamos esta enseñanza que Malaquías nos está pidiendo en este día precisamente de Nuestra Señora del Rosario. Hagamos oración a Jesús a través del mismo rosario. Bien, Lucas, que nos propone la liturgia otra vez y de nueva cuenta, nos dice en el capítulo 11 de los versículos del 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecer. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, así se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le den una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se los pidan? Palabra del Señor. Dos enseñanzas. Primera, pone el ejemplo de aquel que insiste e insiste a pesar
de que es su amigo. Sin embargo, el amigo por comodidad le dice, no puedo. Sin embargo, después de mucha insistencia, le da. Y luego habla sobre estas observancias. Pidan y se les darán. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. A lo mejor, si tomamos la primera parte de esta enseñanza, hay que pedir con insistencia, buscar con insistencia y tocar con insistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces es el Señor el que está ahí tratando de darnos la enseñanza y nosotros no somos capaces de verla. Cuando nosotros insistimos, el Señor nos da. Pero así como insistimos, el Señor también nos insiste. Pido una vez y el Señor me va a dar, pero no me di cuenta que me dio, porque no sé ver las acciones de Él hacia mí. Vuelvo a pedir y el Señor me vuelve a dar. Y a lo mejor percibo algo. Pido por tercera vez y entonces reconozco cómo el Señor me da. Porque a lo mejor la forma de pedir al inicio no es la misma que la segunda y no es la misma que la tercera. A lo mejor en la primera pido con insistencia y arrogancia. En la segunda pido como sabiéndome merecedor. Y en la tercera pido con humildad. Ahí es donde el Señor siempre nos va a estar dando. Pero la forma en cómo tengamos la mirada puesta en Dios, arrogante, porque me lo merezco, o humilde, es la forma en cómo yo voy a reconocer que el Señor me está dando. Por eso hay que pedir para que nos den. Hay que buscar para poder encontrar. Y hay que tocar para que se nos pueda abrir. ¿Y qué es lo que debemos de pedir, buscar y tocar para que se nos dé? Al final no nos dice esta parte del Evangelio. El Espíritu Santo al que se lo pida. Y lo va a encontrar el que lo busque. ¿Sí? Y el que toque a la puerta del Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor, a ese se le va a abrir. Hermanos, pidamos, busquemos y toquemos para que el Espíritu de Dios entre y anide en nosotros. Bien, hoy jueves 7 de octubre del año 2021, donde la iglesia recuerda a Nuestra Señora del Rosario, en un memorial de la Señora del Rosario. El color litúrgico es blanco. La oración colecta nos dice: te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga.